Hablar de legalidad en el transporte es hablar de responsabilidad personal, de elecciones y consecuencias, de capacidades y límites, de un yo y de un nosotros, de individuos y comunidades, y de bienestar y malestar. Te invito a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones en el bienestar que podemos lograr desde el apego a la legalidad. Como ser humano tengo derecho a ser protegido y cuidado por los demás, también por mí, pero al mismo tiempo tengo la obligación de cuidar y proteger a los demás. Si tu trabajo consiste en proporcionar movilidad a las personas en el transporte colectivo y subes un pasajero a tu unidad y arrancas cuando está en los escalones, lo estás maltratando. Si subes un pasajero a tu unidad y esperas a que esté en el pasillo o sentado antes de arrancar, lo estás respetando. Para garantizar nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones, hemos creado un sistema legal que nos protege y establece nuestras responsabilidades, por lo que al cumplir con mis responsabilidades, podré reclamar mis derechos de acuerdo al sistema legal. Los derechos son posibilidades que se mantienen solo si hacemos nuestra parte. Supongamos que un usuario requiere trasladarse de un lugar a otro. Tiene varias opciones. Puede irse caminando, pedirle a un amigo o a un familiar que lo lleve o hacer uso del servicio del transporte público. Si elige el servicio de transporte público que tú das, deberá pagarte una tarifa. A cambio, tú deberás darle un servicio de traslado seguro, respetuoso y cortés. Vivir en sociedad amplía nuestras posibilidades. Quiere decir que podemos hacer más que si estuviéramos solos. En solitario, mis opciones serían limitadas. Sería más frágil, cualquiera podría hacerme daño. No habría a quien pedirle ayuda. En cambio, en sociedad nuestra fuerza se potencializa. Como conductor del transporte público, eres el encargado de proveer la movilidad a los ciudadanos, y hay otros que son los encargados de proveer alimento, agua, luz, seguridad, medicina, educación, y todos podemos acceder a lo que aportamos cada uno, si pagamos la tarifa establecida. Para tener una interacción armónica y ordenada, nuestra convivencia social es regulada a través de normas legales que la misma sociedad ha establecido, en donde se señalan los límites dentro de los cuales debemos actuar para no ser sancionados, y normas morales que establecen los valores como respeto, tolerancia y honestidad, bajo los cuales debemos convivir para obtener bienestar. Como conductor, respetas las normas legales cuando conduces dentro de los límites establecidos. Como conductor, respetas las normas morales y generas bienestar cuando devuelves el celular o la cartera que el usuario olvidó en tu unidad. Responsabilidad es cumplir tus compromisos respetando las normas, leyes y asumiendo las consecuencias de tus actos. Hablemos entonces de tus principales responsabilidades como operador del transporte público. Antes de salir a trabajar, debes revisar y cumplir con los indicadores de seguridad, contar con el equipamiento necesario en tu unidad. Durante la jornada debes interactuar de manera respetuosa y cortés con los usuarios, cobrar de acuerdo a las tarifas oficiales, manejar de acuerdo a las normas de tránsito, realizar un manejo seguro, así como un ascenso y descenso de pasajeros en lugares establecidos y al finalizar el servicio, entregar la unidad limpia, con tanque lleno y en el lugar acordado. Existen 3 tipos de responsabilidad. Veamos en qué consiste cada una de ellas. La responsabilidad por ciudadanía se deriva de una orden, norma o ley vigente. La asumimos de acuerdo al país, estado y ciudad en la que vivimos. Por ejemplo, las normas de tránsito nos dictan que debemos circular por la derecha. En caso de incurrir a esa responsabilidad, seremos sancionados. La responsabilidad por compromiso, promesa o contrato es producto de un compromiso establecido con otro, por iniciativa propia o, como dirían los abuelos, el empeñar la palabra, la cual solo será recuperada al cumplir lo pactado. Por ejemplo, al prometer a tu familia regresar bien a casa, te estás comprometiendo a conducir con dignidad, respeto, tolerancia, honestidad, seguridad y legalidad en tu unidad. Porque regresar bien a casa involucra actuar responsablemente con tu cuerpo, mente y tus emociones durante tu jornada de trabajo. Si no lo cumples, estarás faltando a tu palabra.
La responsabilidad por construcción se deriva del establecimiento de un proyecto o de una meta elegida. Por ejemplo, si deseamos tener un transporte público eficiente en el estado de Querétaro, es necesario que hagas tu parte como conductor del transporte público. Todos adquirimos en algún momento de nuestra vida estos 3 tipos de responsabilidades. Comprender en qué consiste cada una de ellas nos permitirá ser conscientes de nuestros proyectos, compromisos y órdenes que debemos llevar a cabo. ¿Existe alguna acción que no tenga consecuencias? No. Todas las acciones tienen consecuencias. Cuando una persona toma decisiones equivocadas, sus acciones tienen un efecto negativo en la calidad de vida en general, y cuando toma decisiones acertadas, sus acciones contribuyen a mejorarla. Una acción que desencadena a otra, y esa nueva acción genera otra, hasta que todos nos vemos afectados, a eso le conocemos como efecto dominó. Por lo que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de crear acciones que afecten positivamente y construyan un estado de derecho en beneficio de todos. Esto es la creación de un efecto dominó de bienestar. Pondremos un ejemplo. Por la mañana se sube Alicia a la unidad de Pedrito. Él saluda y le pregunta cortésmente a dónde la llevará. Mientras Pedrito conduce, Alicia realiza una llamada telefónica de trabajo. En ese momento, él procede a bajarle el volumen a su radio para que ella pueda hablar libremente y resuelva su trabajo. Pedrito traslada adecuadamente a Alicia al lugar solicitado, le cobra lo justo y se despide amablemente. Alicia, muy contenta y satisfecha por el servicio de Pedrito, entra a su trabajo, que es un banco, y le comenta a sus compañeros sobre lo sucedido. Estos se sorprenden y se contagian de la misma emoción. Entre todos deciden transmitir lo mismo a sus clientes. Al mediodía entra al banco Beatriz, que tenía problemas con un cheque que no había podido resolver en otra sucursal del mismo banco. Enseguida, Alicia y sus compañeros la abordan, le resuelven su situación y la atienden amablemente. Beatriz, muy contenta y satisfecha por el servicio recibido, regresa a su casa con una gran sonrisa, y cuando llega su esposo, le recibe amablemente y le cuenta sobre lo sucedido. Su esposo le pregunta en qué sucursal fue. Ella le responde y Pedrito se da cuenta que él había llevado a una empleada de ese banco en la mañana y por la descripción resultó que su esposa fue atendida por la misma persona que él trasladó. ¿Crees que con una buena actitud puedes influir en los demás hasta que se te revierta? Aunque a veces parece que nuestras decisiones acertadas no trascienden, podemos observar que cuando vemos lo positivo y actuamos acertadamente, el impacto es mucho mayor de lo que creemos. Pero también, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de crear acciones que afecten negativamente y destruyan el Estado de Derecho, creando un efecto dominó de malestar para todos. Pondré un ejemplo. Se sube Carlos a la unidad que Alejandra conduce y se va quejando del servicio, que el autobús está muy sucio, que Alejandra maneja de muy mala forma y hasta se queja de los usuarios que van junto a él. Para esto Alejandra pierde el control de la situación y comienza a molestarse y enfrenta a Carlos. Al llegar Carlos a su destino, los usuarios no le dejan pasar para anticipar su bajada. Y Alejandra tampoco le hace caso y lo baja hasta la siguiente parada en venganza por lo sucedido. Carlos le grita sobre ello y Alejandra le contesta: si no le parece, busque otro servicio. Carlos llega a su trabajo muy molesto y atiende de mal humor a sus clientes, en específico a Aurelio, al que le dice: si no le parece, busque otro servicio. Aurelio, igualmente molesto por el trato injustificado que recibe, se va a su casa y comienza una pelea verbal sin sentido con su esposa Alejandra. Y le termina diciendo: si no te parece, búscate a otro. Sin saber su esposa por qué comenzó la pelea, comienza a llorar y se pregunta: ¿por qué me suceden este tipo de cosas? ¿Todavía te parece que las acciones que realizas, por pequeñas que las veas, no tienen consecuencias? Si observas bien, verás de manera muy clara el impacto que esos pequeños actos de ilegalidad pueden tener en tu vida y cómo las personas que son importantes para ti se ven afectadas. Pues incluso las acciones equivocadas, que pueden parecer insignificantes, acarrean consecuencias mayores para ti y tu familia.
Si cometes infracciones a la ley, por muy pequeñas que sean, estas se convertirán en tu modo de vida, y las consecuencias de evadir la ley también serán parte de ti. Como conductor del transporte público, puedes detenerte y ver más allá del beneficio inmediato de tus acciones. Como ser humano, cometes errores. Es necesario que los aceptes y pagues el precio por el acto cometido, por muy pequeño que sea, pues la evasión y las excusas te colocarán en una superficie resbalosa. Cuando hablamos de superficie resbalosa, nos referimos al proceso que nos lleva de pequeñas infracciones de la ley a infracciones de mayor gravedad que dañan nuestro sistema de derechos. Todo comienza con una excusa, solo son 50 centavos, argumento con el que justifico mi conducta ilegal, pero que más tarde me dará pie a justificar conductas ilegales de mayor gravedad como solo es un pasaje. En una superficie resbalosa, entras cuando cometes esa pequeña infracción al no regresar el cambio completo al usuario, argumentando, no tengo cambio, apenas voy empezando, su billete es muy grande, le doy el cambio después, ¿se los puedo quedar a deber? De esta manera justificas tu conducta ilegal. Realizar una acción ilegal aparentemente pequeña es una desviación al sistema de derechos que te llevará a encontrarte fuera de la ley. En ese momento no te das cuenta, crees que no es para tanto, pero en realidad te has convertido en parte del problema. Las decisiones no siempre son fáciles, pero las consecuencias de una mala decisión siempre son un problema, por lo que el mejor método de prevención es demostrar rectitud en todas nuestras acciones. El incumplir con tus responsabilidades como conductor te traerá consecuencias desagradables de forma inmediata. Al verte frustrado, envuelto en problemas desagradables, perdiendo tu tiempo, dinero, trabajo, tu libertad, tu bienestar y el bienestar de tu familia. Sea cual sea nuestra elección, tendremos que asumir las consecuencias y vivir con ellas, pudiéndonos llevar un bienestar si elegimos ser responsables o un malestar si elegimos ser irresponsables. Como operador del transporte público, si no cumples con tus responsabilidades, deberás asumir las consecuencias ante el concesionario, usuarios y autoridades del Estado. Debemos recordar que las circunstancias no las podemos elegir, pero sí la respuesta que damos. Solo tienes que preguntarte, ¿me siento orgulloso del conductor que soy? ¿Mis seres queridos se podrían sentir orgullosos del conductor que soy? ¿Mis acciones como conductor están dentro de la ley? ¿Qué acciones me hacen sentir avergonzado como conductor? ¿Qué acciones llevo a cabo como conductor que me enorgullecen? ¿Qué acciones debo hacer a partir de hoy para ser el tipo de conductor que quiero ser? Te desafío a que durante 30 días seas el tipo de conductor del que tú, tu familia y los que subamos a tu unidad nos sintamos orgullosos. Te desafío. El conflicto surgirá, pero la integridad de tus acciones debe prevalecer. Tu responsabilidad como conductor del transporte público consiste en observar el Estado de Derecho en todas las circunstancias. Operando el transporte público, pongo sobre ruedas la legalidad que Querétaro necesita. Si te interesa conocer más sobre el tema, revisa los materiales de apoyo y consulta. Ahí encontrarás historias interesantes e información interesante.